Hola, soy Henry Escobar. En esta oportunidad voy a enseñar algo que he titulado la vacuna anti-Espíritu Santo. ¿Han oído bien? Vacuna, una inyección con la cual las personas son inmunizadas de algunas enfermedades contagiosas. Romanos 1:20 dice así la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta cita nos da a entender que todas las cosas hablan acerca de aquel que las creó. Todo lo creado es evidencia de que existe un creador. Ahora bien, Dios no estuvo satisfecho aún con la inmensidad y la hermosura de toda su creación. Por eso creó al ser humano. Tú y yo somos la corona de toda su creación. Y por esa razón Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Mas después de la caída del ser humano en el huerto del Edén, aquella imagen y semejanza fue distorsionada y hecha a perder. Pero Dios tenía un plan de redención desde antes de la creación. Para eso vino Cristo al mundo, para redimirnos del pecado y de la rebelión por medio de su muerte en la cruz y su resurrección. Sin embargo, la obra redentora de Jesucristo solo fue el principio del plan divino que Dios se propuso hacer a través de sus hijos. Por eso estableció una segunda obra de gracia, la cual es descrita en el Nuevo Testamento como el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús indicó que la iglesia recibiría poder cuando viniera sobre ella el Espíritu Santo. Y en Marcos 16 habla de ciertas señales significantes que deben seguir a aquellos que creen. Primeramente, quiero decir que con esta enseñanza es mi deseo comprobar cómo aquella dosis, la cual Dios mismo imparte sobre cada creyente con un objetivo tan especial y maravilloso, pero que la cual desafortunadamente sucede que en muchos, en lugar de que aquella inyección divina produzca la obra espiritual que debe producir en sus vidas, más bien les causa una reacción adversa. En lugar de que esa dosis divina sea beneficiosa para sus vidas espirituales, aquella poderosa dosis del Espíritu Santo poco a poco se convierte en algo totalmente contraproducente para ellos. He citado Romanos 1:20 porque las cosas hechas por Dios son un reflejo de lo invisible. En otras palabras, podemos aprender verdades espirituales analizando las cosas naturales, incluso las cosas casi invisibles como son las biológicas. Y en este caso veremos cómo aquella pequeña dosis de la presencia de Dios, la cual produce lo que bíblicamente es conocido como el bautismo del Espíritu Santo, y la cual se origina del mismo trono de Dios, si este potencial divino es desaprovechado e ignorado por los portadores del mismo, entonces sucede un efecto semejante a una inmunización espiritual. O sea, si aquella dosis de la presencia del Espíritu Santo y todo el potencial de la unción que le acompaña se mantiene limitada e insignificante dentro del espíritu del creyente, sin permitir que se realice y se desarrolle en todo su potencial, entonces aquella dosis comienza a ser una función nociva dentro del creyente. Y esto es debido a la oposición de la naturaleza carnal y caída de su humanidad. Así como biológicamente una vacuna causa la producción de anticuerpos para protegerse del tipo de bacteria con la cual la persona es inmunizada, espiritualmente la pequeña dosis del Espíritu Santo puede causar una reacción similar, pero en lo espiritual. En otras palabras, tal como sucede en el sistema inmune del cuerpo humano, cuando se vacuna con la pequeña dosis de una bacteria, la cual causa la producción de anticuerpos que previenen la propagación de la misma bacteria en todo su cuerpo. De igual manera, pero en el alma y en el espíritu del creyente, aquella pequeña dosis del Espíritu Santo
hace producir cierta reacción debido a la naturaleza caída y pecaminosa de su humanidad, la cual se resiste y detiene la propagación o manifestación del Espíritu Santo en su ser. Y en resumidas cuentas, aquella naturaleza carnal continuamente tratará de detener el desarrollo espiritual del creyente en toda su plenitud. Por eso es que vemos muy pocas señales en sus vidas, tal como deben de haber, según Marcos 16, del 17 al 20, para todos aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos 7, del 21 al 23, describe esta triste condición que existe en todo ser humano de esta manera. Dice así la palabra de Dios: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El hecho es que existe una condición espiritual en la naturaleza caída del ser humano que le causa mucha dificultad sujetarse a Dios y a su palabra. Y lo peor es que después de que esa inyección divina es administrada por Dios dentro del creyente, si no se aprovecha inmediatamente, mayor será la oposición a la resistencia entre más transcurre el tiempo. O sea, si el nuevo creyente no se rinde al Espíritu Santo enseguida de recibir su dosis, esa dosis para poder desarrollar todo el potencial espiritual que Dios le ha otorgado, y sobre todo para combatir aquella oposición carnal que ha de manifestarse debido a su naturaleza caída y rebelde, entre más deje pasar el tiempo, más se endurecerá su corazón y su alma se acostumbrará a la mediocridad espiritual. A pesar de su nueva vida en Cristo, la naturaleza sigue siendo caída, solo que ahora existe otra nueva realidad espiritual dentro de su ser, la cual también pues necesita ser cultivada para su propio crecimiento y desarrollo. Por eso necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios todos los días. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Gálatas 5:16 al 17, el apóstol Pablo también dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Muy parecido como leímos en Romanos, que también el apóstol Pablo describió esa condición que existe, esa lucha interna dentro del ser humano. Ahora bien, nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué hay quienes que les cuesta tanto el poder andar en el espíritu? Pero pues para responder esta pregunta en su totalidad tendría que desviarme un poco del tema principal que estamos abarcando, pero podría responder en resumen con las siguientes 3 cosas, y estas son: el mundo, la carne y el diablo. Pues el mundo les atrae, la carne es débil y por lo tanto el diablo los tiene atados. Y además también podría decir que muchos no logran ser libres porque tienen temor al qué dirán. Es decir, no han aceptado su nueva identidad como hijos de Dios y se preocupan más por agradar a otros que a Dios. No quieren perder su reputación, por decir, y de pronto ser catalogados como fanáticos o locos. Esa es la triste realidad en muchos casos. Pero lo que más quiero destacar con esta enseñanza es que es muy importante que cada nuevo creyente que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, tan pronto recibe aquella maravillosa inyección divina de parte de Dios, comience a rendirse a Él totalmente para que Él tome control de todo su ser,
de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, presentándole en oración aquellas 3 áreas de su ser al Señor todos los días y en cada momento, especialmente en los momentos de tentación. Por lo contrario, se acostumbrará a cargar aquella pequeña dosis divina en su espíritu sin que ésta le afecte para nada en el resto, el resto de su ser. Y eventualmente le será muy normal dejar que su naturaleza caída y rebelde detenga la expresión genuina del fruto del espíritu y los dones espirituales, que del Espíritu Santo que se manifiesten a través de su vida. Ahí es cuando el espíritu humano se vuelve insensible al Espíritu Santo, resistiéndose, mejor dicho, a la voluntad de Dios. Y sucede en su espíritu, o sucederá en su espíritu, tal como sucede biológicamente con las vacunas en el cuerpo humano o en el metabolismo del cuerpo humano, que en lugar, por no cooperar con el Espíritu Santo para forjar esa reforma interna tan necesaria, lamentablemente se creará una condición de anticuerpos anti-Espíritu Santo, por decir. Y lamentablemente mucho pueblo de Dios se ha adormecido y el enemigo le ha estado tomando la ventaja en su vida espiritual. Pareciese como si Satanás les hubiese inyectado con muchas dudas, con dardos de dudas y de incredulidad para detener ese poder y esa unción que ha de manifestarse en las vidas de aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y como resultado, aquella pequeña dosis, esa dosis del poder de Dios les ha sido contraproducente, ya que en lugar de ellos ser apoderados con la unción divina, más bien se han inmunizado de la realidad del poder y la unción del Espíritu Santo, deteniendo el maravilloso fluir de su presencia. Y vuelvo a decir, tal como si hubieran sido inmunizados con la vacuna que he titulado la vacuna anti-Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, del 1 al 5 y Colosenses 3, 16, de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El objetivo primordial del bautismo del Espíritu Santo es para que el creyente sea efectivo en el mundo espiritual, con el fin de que pueda cumplir a toda plenitud la obra espiritual que Dios le ha encomendado. Primeramente, debemos de entender bien claro que el verdadero y genuino evangelio de Jesucristo no es religioso, filosófico ni social, sino netamente espiritual. Yo sé que a muchos muchos no entienden la diferencia entre religioso y espiritual, ya que para ellos aquellas dos palabras parecen sinónimas. Pero cuando tengan un verdadero renacer del Espíritu en su ser, lo entenderán con más claridad. Pero por ahora tan solo les diré, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
este punto, o sea, todo ese tema de lo que es el verdadero evangelio, lo abarco detalladamente en mi libro Sana Doctrina Apostólica para la Hora Final, el cual pueden buscar en mi página web y conseguirlo. Lo cierto es que necesitamos un toque fresco, real y poderoso del Espíritu Santo. Basta ya de imitaciones falsas del fruto y de los dones del Espíritu Santo. Satanás siempre ha tratado de imitar y sustituir lo de Dios. Por ejemplo, en Efesios 5:18 la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjese que Dios no está en contra de que nos embriaguemos, sino en contra de la forma en que nos embriagamos. Es decir, si nos embriagamos con alcohol, perderemos el control y correremos peligro, ya que son los demonios quienes toman control de nuestros actos. Por eso a veces las personas embriagadas con alcohol buscan pleitos, sobre todo cuando hablan más de la cuenta, y algunos terminan ya sea desahogando sus sentimientos a personas desconocidas, o si no, enojadas y hasta dispuestos a pelearse con cualquiera, o sea, haciendo cosas que en su sano juicio jamás harían. Pero por lo contrario, si nos embriagamos del Espíritu Santo, sucede algo similar, pero no corremos peligro, primeramente porque Dios es el que toma el control. Quizás se forman pleitos, pero el pleito es en contra de Satanás y sus demonios. Y si hablamos más de la cuenta, es cuando declaramos las verdades de Dios, ya sea compartiendo el evangelio a otros aquí en la tierra, o quizás haciendo guerra espiritual, enojados con Satanás y no con nuestro prójimo, orando e intercediendo con pasión y audacia, pero sobre todo confiados en Dios. Podremos orar en nuestro idioma humano y natural, pero cuando estamos embriagados del Espíritu Santo, oraremos sobre todo en el idioma de Dios, en el idioma angelical y sobrenatural del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé de lo que estoy hablando, ya que he experimentado esa manifestación divina y extraordinaria por muchos años, por más de la mitad de mi vida. Si no fuera porque he estado embriagado del Espíritu Santo durante los momentos más difíciles de mi vida, no sé qué fuese de mí, ya que para poder salir vencedor en medio de cada situación y circunstancia que he tenido que darle lugar al Espíritu Santo y su divina presencia, y siempre inundando todo dejando que Él inunde todo mi ser con su paz que sobrepasa todo entendimiento. No he tenido otra salida. Por ende, no existe otra salida ni otra esperanza. Cristo es la única esperanza. Gloria a Dios. Solo sé que seguiré confiando en su poder para ser victorioso y tener, o sea, la salida todo el tiempo, en todo momento. Gloria a Dios, aleluya. Pues el Señor ha enviado su Espíritu Santo sobre su iglesia para manifestarse de una forma real, relevante y gloriosa, sobre todo para estos tiempos determinantes y finales que estamos viviendo. Cristo viene pronto a buscar su verdadera iglesia. Para ser parte de ella hay que ser luz en medio de un mundo infestado de pecado y de tinieblas infernales. Pero hay esperanza para todo aquel que le permite al Espíritu Santo inundar todo su ser con su maravillosa presencia. Aleluya. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 16, dice así. Es una cita bastante larga, pero bueno, es importante. Dice:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Nuestra mentalidad y nuestro intelectualismo es carnal, natural y hasta diabólico. Y lo peor del caso es que es el mayor obstáculo para el Espíritu Santo. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros seres queridos, en nuestras congregaciones, necesitamos ser llenos del fuego del Espíritu Santo. Pero eso es solo el principio para mantenerlo de continuo y sin reservas, y para poder resistir las artimañas del diablo, el amor y el amor al mundo y los placeres engañosos de la carne. Además del fuego del Espíritu Santo, necesitamos pensar con la mente de Cristo y perseverar en sus principios y promesas continuamente hasta que Cristo venga por su iglesia, lo cual es muy pronto. Gloria a Dios. Si hemos sido bautizados con su Espíritu Santo, es para que fluyamos continuamente en Él, sin detener lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, especialmente para estos tiempos proféticos finales. En estos tiempos Dios está trazando una línea bien clara para marcar la diferencia entre lo santo y lo impuro. Y cualquiera que se acostumbre a sentir al Espíritu Santo sin que le provoque un cambio hacia lo santo, es porque aquella dosis de su presencia se ha convertido en una vacuna. Y nuevamente digo, la vacuna anti-Espíritu Santo. Por eso hay una continua resistencia en muchos, y como consecuencia se rinden a los deseos de la carne y andan en dos aguas. Es como si hubiesen estado en aguas frías
y después de que reciben esa inyección del fuego del Espíritu Santo, no salieron del todo de las aguas frías y resultan ser de aguas tibias. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 16? Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual le causa náuseas al Señor. Por eso, antes de ser vomitados por el mismo Dios de los cielos, y casualmente esta tibieza espiritual, nuevamente vengo a decir, es aquellos que recibieron esa dosis del Espíritu, y entonces su naturaleza le causa resistencia, y entonces tienen esa mezcla de lo divino y de lo carnal, y no hay ese fluir, esa continua propagación de la influencia divina dentro de su ser, dentro de su sistema metabólico, por decir, espiritual. Por eso les recomiendo lo que dice 2 de Timoteo 1, del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Apocalipsis 20 dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Por eso Dios nos ha inyectado con su espíritu, el cual produce eso mismo: poder, amor y dominio propio, pues ese potencial está en cada uno de sus hijos. Hay que avivar ese fuego glorioso. Gloria a Dios. Amén. Y para finalizar, voy a citar 3 instrucciones bíblicas muy importantes que todos debemos cumplir con respecto al fluir del Espíritu Santo. La primera es Primera Tesalonicenses 5:19. Dice así: no apaguéis al Espíritu. Cuando ignoramos su presencia y solo hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, claramente lo estamos apagando al Espíritu Santo. La segunda instrucción está en Efesios 4:30 y dice así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ahora, pues después de apagar e ignorar al Espíritu Santo, si lo que hacemos es pecaminoso ante los ojos de Dios, ante su presencia gloriosa, entonces lo estamos contristando. Y finalmente la tercera instrucción es 1 de Corintios 14:39 y dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pues esta cita el contexto de esta cita, mejor dicho, es después de que Pablo, el apóstol, da toda una extensa enseñanza sobre la inminencia del fruto del amor y de los dones del Espíritu Santo, pero concluye con la importancia de no descartar el profetizar y el hablar en lenguas. Por lo tanto, necesitamos orar de tal manera que ese fluir maravilloso del Espíritu de Dios sea evidente en cada oración y en cada momento de nuestras vidas. Por lo tanto, pues les invito a orar ahora mismo para concluir este tema tan maravilloso que es sobre el Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, Espíritu Santo. Oh, glorifícate ahora mismo, Señor. Tu presencia maravillosa, Padre. Tu gloria Shekinah ahora mismo, Espíritu Santo. Imparte de tu presencia, Señor. Oh, llena, Señor. Llena cada rincón,
Padre Santo, de nuestras vidas, Señor. Mira a cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, en este momento que puede estar escuchando, Señor, que esté, aleluya, oh Espíritu Santo, necesitando ese toque divino, ese toque de tu fuego, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, imparte de tu gloria, imparte de tu poder. Oh, Sharabakanda Rabashia Rabasaya. Oh, recibe, hermano, recibe, hermana, recibe en el nombre de Jesús el fuego de Dios ahora mismo, esa inyección divina del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, que fluya, Señor, que fluya, Padre. Paralizamos, Señor, toda obra satánica y perversa en contra de sus vidas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Toda resistencia a tu espíritu, Señor, ahora mismo la quebrantamos, Señor. Toda obra satánica, Padre Santo, que tiene tanto, Señor, Padre, dudando de tu palabra, dudando aún de tu presencia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu poder, Señor, quebrantando ahora toda cadena satánica en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor, libertad para que tu espíritu pueda tocar sus vidas, sus corazones, sus almas, Padre Santo, su familia, Señor, sus congregaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye, Espíritu Santo. Oh, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos ese fuego. Oh, esa unción fresca, Padre. Esa gloria postrera, Señor. Esa Shekinah gloriosa, Señor. La manifestación de gloria de tu presencia. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, tú eres bienvenido, Señor. Haz como tú quieras, Señor. Haz como tú quieras, porque tú eres el Rey, tú eres el Dios eterno. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Hijo. Gracias, oh Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Señor. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga. Y recuerde de poner la campanita para todo nuevo video. Y hasta la próxima. Amén.